Gracias, amigos televidentes. Ustedes que se han ido integrando al proceso, pues gracias por estar con el programa, como siempre. Hoy con el licenciado Daniel Toribio, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Usted iba a tocar el sector agropecuario. Usted como economista tiene muchos conocimientos de la catástrofe del sector agropecuario. ¿Qué se puede hacer en estos meses que quedan de este cuatrenio para recuperar el sector agropecuario? Mira, en el sector agropecuario ha habido, por lo menos en sectores, voy a ir por sectores, en el sector porcicultor ha habido la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. La fiebre porcina africana, el cierre de la frontera y las importaciones de Brasil. Que estaba erradicada la fiebre porcina africana. Sí, y las importaciones de Brasil. Eso es la tormenta perfecta. O sea, quiere decir, pregúntale a cualquier porcicultor. Mira, yo le voy a poner, y lo pongo como ejemplo, lo que me explicó un porcicultor ahí. Un porcicultor vendía 10 camiones de cerdo a un matadero. El matadero comenzó a pedirle uno. De 10 que él mataba. Dije, ¿qué es lo que pasa? Dije, ven a ver. Y lo lleva a un frigorífico. Tú ves todo eso que hay ahí, son cabezas de cerdo, la cabeza. Esas cabezas se vendían en Haití. Ahora no se venden en Haití. Yo tengo que vender 10 libras de cerdo para regalarle una cabeza a la gente. Y yo voy a otro sitio. Tú ves eso es la capa del cerdo. Que es para hacer chicharrón, eso se vendía en Haití. Entonces, todas esas tres cosas, y las importaciones de Brasil. Pero no solo ese sector, bueno, en el caso de los productores de huevo, eso es grave, eso es calamitoso. Pero ahora mismo, hoy en día, estamos viviendo una de las grandes, digamos, uno de los grandes miedos de los productores de ganado vacuno. Sucede que el gobierno está abriendo las importaciones desde Brasil. Ya inclusive autorizó mataderos de Brasil y todo ese tipo de cosas. En Brasil hay la vaca loca y la fiebre aftosa, o sea, hay una serie de cosas. Si aquí aparece un animal de esos enfermos, ¿qué va a pasar? Que lo que nos dio 40 años para lograr, que fue la apertura del mercado norteamericano, que se logró el año pasado, no lo cierran. Y gente que ha hecho grandes inversiones en ese sector van a ir o a la quiebra o van a perder grandes cantidades de dinero. Entonces, tú tienes que siempre pensar en el nivel de reflexión. Y yo comentaba que ahora con esta situación es que la cosa se agrava más. Ahora veo en los periódicos 2.5 millones de metros cuadrados de invernaderos se destruyeron en Ocoa. Me decía a Abigail Peña lo que está pasando en el Bajo Yuna, o sea, con los productores del Bajo Yuna. Pero si a eso tú le añades los productores de plata, o sea, la República Dominicana está viviendo en uno de sus peores momentos en términos de la producción agropecuaria. Y mira cómo se nota eso. Cuando estas autoridades del gobierno entraron, aquí se importaban 3.000 millones de dólares de productos agrícolas. Hoy en día están importando casi 6.000 millones, el doble. O sea, y nosotros, que es un país que el 80% de lo que consumíamos del sector agropecuario era de producción local, hoy en día eso se está perdiendo y de verdad que es dramático, pues nosotros somos una isla. Cuando tú eres una isla, tú tienes limitaciones de que en cualquier situación te puedan venir productos que son de consumo masivo. La verdad es que el país está viviendo uno de sus peores momentos en el sector agropecuario. No voy a hablar de otros sectores, voy a hablar del sector agropecuario porque otros sectores también están siendo afectados. Entonces la inflación, en vez de disminuir, la tendencia es a seguir hacia arriba en Dominicana, como consecuencia de esa observación que usted hace. Claro, pero además no solo ese asunto. Pero mira, la gente, y a mí me gusta siempre explicar esto, la gente
en el día a día se da cuenta de la diferencia de los titulares de periódico y de la realidad. Tú ves titulares del periódico, la inflación baja, no. El crecimiento de los precios es menor, me explico. Yo tengo este vaso de agua que está ahí. Eso es lo que se llama el nivel de precio. Este es el nivel de precio. Si tú le echas una gotica de agua, ese vaso tiene más o menos agua. Tiene más agua. Al tener más agua es que los precios son más caros. Entonces la gente, y con la inflación y con los precios, muchas veces tú dices, bueno, acá, pero el Banco Central dice una cosa y la gente siente otra. Las dos cosas son verdad. Lo que dice el Banco Central es verdad, pero el problema es que las estadísticas se engañan. Pero ese cuadro que usted proyecta... Las estadísticas, perdón, ¿qué tú decías? Ese cuadro que usted proyecta, entonces, que va a seguir hacia arriba la inflación, que el aparato productivo se está destruyendo y dando paso a la importación, entonces significa que ustedes, en Alianza Rescate RD, van para el poder en agosto del 2024. Mira, en mi opinión, yo no soy, no puedo ver una bola mágica, pero en mi opinión, en general sí, o sea, el gobierno está mal y va hacia peor, por una razón sencilla: los gobiernos no eligen, la gente no elige los gobiernos malos. A mí cuando la gente me dice, no, que el presidente está bien, que no sé cuándo, yo le digo, sí, yo quisiera ver a aquella persona que el 16, yo creo que no es el 16, sino es otro día, como el 20 de mayo, cuando sean las elecciones, va el 19 de mayo. El 19 de mayo va a ir a la urna y va a decir, los precios están caros, el arroz está caro, los pollos están caros, los plátanos están caros, déjame votar por el presidente. La inseguridad nos arropa. No, nos arropa, yo voy a votar por el presidente Luis Abinader. ¿Tú crees que ese es un criterio razonable de la gente? Que así se comporta el ser humano. O sea, y mira qué es lo que pasa cuando los precios son así. Eso afecta muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí que yo he aprendido recientemente fue que una gente me dijo, tú sabes una de las cosas que afecta el crecimiento de los precios, digo que el pago del alquiler. Yo le explicaba, pero explícame eso, ¿cómo el pago del alquiler se ve afectado por el incremento de los precios? Porque cuando tú no tienes para comer y lo que tienes para pagar el alquiler, ¿qué tú vas a hacer? Deja de pagar el alquiler. Pero igual pasa con la salud. Aquellos que utilizan, tienen que utilizar frecuentemente todos los días una medicina. Dicen, yo puedo dejar de tomármela hoy para poder comer. Entonces, la sociedad dominicana, y muchas veces hay que entender cómo vive el pueblo dominicano, porque muchas veces la gente no entiende. Mira, estábamos comentando antes un video que yo vi, yo no sé cuándo, porque muchas veces hay cosas, que a un barrio de aquí le estaban llevando mosquiteros, y la gente organizó una protesta de que mosquiteros no, que para qué yo quería mosquiteros. O sea, da la impresión de que no entendemos las necesidades de la población. Y si no se entiende la necesidad de la población, no creo que la población esté muy deseosa por votarle a un gobierno que no entiende sus necesidades. ¿Por qué ustedes no responden? Vamos a seguir con el tema político, todavía faltan muchas cosas sobre el área económica, pero vamos a seguir esa parte con el tema político. ¿Por qué, licenciado, ustedes no responden? La andanada es porque económicamente no pueden. La andanada de encuestas que tiene el gobierno en medios que han contratado, no los medios de encuestas, no, medios de comunicación, para que contraten ellos encuestas, pero pagándolas el gobierno, que todas dicen que Luis Abinader, es más, que no hay que hacer elecciones porque ya Luis ganó con un 100%. Bueno, una cosa buena es que bueno para que se acuesten de ese lado. Mira, yo, por ejemplo, en este momento no puedo hablar de encuestas, porque las encuestas partan de un supuesto, si las elecciones fueran hoy. Sí. Y las elecciones no son hoy. Sí, son un supuesto incorrecto si las elecciones fueran hoy. Eso es una premisa incorrecta. Pero segundo, cada vez más las encuestas están siendo sesgadas o limitadas por acontecimientos de base de edad. Por ejemplo, te voy a poner el caso de la encuesta Gallo, que la dirige mi buen amigo Rafaelito Acevedo. ¿Encuesta Gallo? Amigo mío. Sí.
La encuesta Gallup no era buena en sí misma, ni mala tampoco. Era independiente. Y la gente... Era independiente. Sí, la gente no importa lo que dijera, bueno o malo, se suponía que al ser pagada por un periódico que no tenía ningún interés político, era una encuesta independiente. Es más, es tan así que el mismo Rafaelito Acevedo, en una carta que yo tengo, y a mí personalmente me lo dijo en varias ocasiones, decía que él no encuestaba a partidos políticos, que Gallup no encuestaba a partidos políticos. A raíz, yo no sé si ustedes recuerdan, del 2010, hubo una confrontación entre Francisco Javier García y Gallup. Sí. Porque Francisco Javier García dijo que lo que Gallup decía no era lo que le habían dicho al PLD que había contratado a Gallup. Y Rafaelito Acevedo en una carta dice, Gallup no le hace encuesta a partidos políticos. Gallup tiene prohibido encuestar a partidos políticos. Pero eso es hasta ahora. Gallup fue una de las encuestadoras del Partido Revolucionario Moderno, del PRM. Por lo tanto, su cliente es el PRM. Yo no voy a juzgar a nadie, porque nadie vaya a donde nadie, porque nadie sabe cómo está nadie. Pero está claro de que la Comisión Electoral del PRM anunció que una de sus encuestadoras oficiales era la del PRM. Entonces, obviamente, ya hay un cierto nivel de condicionalidad, no sobre la calidad o no de las encuestas, sino del hecho de lo que hace. Hay otras encuestas. Y hay otra encuesta que el presidente de la firma encuestadora es un alto funcionario del gobierno. Claro, pero no hay otra más. Hay una en Facebook. ¿Qué pasa cuando tú haces encuestas de Facebook o de Twitter? Que el problema es un problema de la selección. ¿Por qué de la selección? Mira, yo no sé si ustedes recuerdan aquello de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue una empresa que se dedicó a hacer levantamiento de datos a partir de Facebook y toda la media, y hay una película sobre eso y todo, que permitió que ganara el presidente Donald Trump, y que en Inglaterra permitió que ganara el no contra la Unión Europea. Ustedes recuerdan que Cambridge Analytica fue un cosa. Bueno, Cambridge Analytica nos enseñó que cuando tú reúnes una serie de características de tu comportamiento en Facebook, en algunos momentos yo voy a saber más que tu mamá de lo que tú eres. O sea, si tú le das un like a esto, si tú le das un like a aquello, si tú le haces esto, si tú haces aquello, todo eso lo configuran, combinan todas esas variables y dicen, no, Abigail de Baní, liceísta, tanto, sabes más que tu mamá de lo que tú estás pensando. Es así. Ahora, si tú sabes eso en Facebook, es muy fácil determinar cuál es la muestra que tú vas a escoger. Ahora hasta la inteligencia artificial está fallando. Dieron 5 finalistas en Miss Universo de El Salvador y no quedó ninguna. Pero no entre en la moda todavía. Sí. Vamos a pausar. Está bien.